pues aquí va a estar muy interesante este simposio. Son temas de mucha actualidad, tenemos excelentes expositores con nosotros. Me da mucho gusto y agradezco a la Academia, a nombre del CILAB, que nos permita tener este espacio aquí. Y agradezco a todos los expositores. Quiero presentarles a mi co-coordinadora, la doctora Edna Díaz-Santa de Venezuela, excelente amiga, excelente expositora, que nos va a acompañar el día de hoy. Buenos días, igualmente agradezco a Blanca y al resto del equipo de la Junta Directiva por permitirnos este espacio del Colegio Iberoamericano de Dermatología. Y bueno, que no se olviden que en noviembre tienen CILAB. Nos vamos a ajustar a los tiempos y le pedimos a la primera expositora, a la doctora María Mona Arellano Mendoza, adscrita del Hospital General de México y es delegada de México ante el CILAB, y ella nos va a hablar de envejecimiento cutáneo, dermatoporosis, que es un término que cada día estamos escuchando más y viendo más en la literatura. Bienvenido, Ivonne. Muchas gracias por la invitación a presentar este tema hoy. Es algo que a mí me llamó mucho la atención desde algunos años que empezó a manejarse este concepto, y es importante por varias razones. Ustedes saben que ya el censo del INEGI para este año 2010 arrojó datos que son muy importantes para nuestra población. Entonces, lo primero importante es recordar que la población ya se está equiparando en nuestro país a niveles similares en hombres para mujeres. Antes había muchísimas más mujeres en nuestro país. Entonces, esto ya se está equiparando. Y acuérdense que la pirámide poblacional cambió. Antes teníamos una gran cantidad de jóvenes, ¿sí?, de niños, y en los picos extremos de la vida, después de los 40, 50 años, teníamos muy poquitos habitantes, y ahora la pirámide poblacional cambió, se está horizontalizando de tal manera que lo esperado es que en unos 5 o 10 años más, los que vamos a predominar en esta población vamos a ser los que tenemos de 50 años o más. Entonces, esto nos va a enfrentar a diferentes tipos de problemas. Uno de ellos, que es muy importante, es que recuerden el envejecimiento. Es algo natural, es cronológico, pero también nos puede dar algunas cosas significativas de movilidad. Estamos acostumbrados a manejar en la mayor parte de los simposios, bueno, pues el bioenvejecimiento, el envejecimiento hormonal, el fotoenvejecimiento, pero pocas veces recordamos algunos conceptos importantes. Uno de ellos es que una tercera parte de la vida de las mujeres va a ocurrir después de la menopausia. Esto tiene implicaciones importantes porque recuerden que esto afecta a las propiedades biomecánicas de la piel y se revierte solamente en forma parcial con la terapia de reemplazo. Se disminuye la cantidad de colágena, afectando la elasticidad y el grosor, que se incrementa además la flacidez. El 30% de la colágena se pierde en los primeros 5 años de la menopausia, y acuérdense que los estrógenos se relacionan con la habilidad de reparación del DNA hasta en un 25%. Entonces, con el envejecimiento lo que va a suceder es que vamos a tener la disminución de la matriz extracelular y de los hialuronatos, y entonces esto va a condicionar las pérdidas mecánicas de la piel. El hialuronato, recuerda que estabiliza las estructuras intercelulares, forma una red viscoelástica en donde las fibras de colágeno y elastina están embebidas y va a brindar un efecto de cojín a las estructuras cutáneas. Entonces, la matriz extracelular y los hialuronatos van a proveer de solidez a la piel. Cuando disminuyen en forma importante, sucede una pérdida del sistema de apoyo viscoelástico, y esto nos va a condicionar desgarros y laceraciones cutáneas. Y entonces vamos a abordar el envejecimiento desde una parte que es más funcional que cosmética, y entonces esta pérdida de la función, de la protección mecánica de la piel, lleva a una fragilidad cutánea, y se acuñó para ella el término de dermatoporosis.
Entonces, con la analogía como si fuera la osteoporosis, bueno, pues ahora se llama dermatoporosis. Esto es un concepto que le debemos al profesor Saurat y al profesor doctor Kaya. A ella acuñaron este término y se usa para definir las manifestaciones clínicas y complicaciones de la insuficiencia cutánea crónica o síndrome de fragilidad. Entonces vean la diferencia entre las redes que pueden ocurrir cuando la piel está normal y cuando no, y realmente pues nos da escalofrío pensar en llegar y eso va a sucedernos a todos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, la dermatoporosis ya sabemos que puede ser primaria, que es la que se observa con mayor frecuencia, es el envejecimiento cronológico y empeorado todavía más por la exposición solar, y no se conocen los genes implicados, pero sí se sabe que los factores genéticos predisponen a la susceptibilidad de la pérdida de las propiedades viscoelásticas y por lo tanto a la dermatoporosis. Y la dermatoporosis secundaria, que también la vemos a edades más tempranas, clínicamente no hay diferencias entre la dermatoporosis primaria y la secundaria. Aquí lo único que puede hacer ligeramente la diferencia es que el ultrasonido cutáneo muestra una atrofia cutánea más significativa y puede ocurrir a edades más tempranas. Se debe al uso crónico de los esteroides tópicos y sistémicos, entonces tenemos que poner mucho cuidado con esto. Sabemos que los esteroides regulan la expresión de diferentes genes, pero los mecanismos moleculares exactos de la atrofia cutánea pues todavía no se conocen. Se cree que esto está en relación con la plataforma llamada de CD44 y que va a condicionar o finalizar en estos desprendimientos o desgarros cutáneos. Las manifestaciones aparecen alrededor de los 60 años de edad, pero los signos de la enfermedad pleno se van a ver alrededor de los 70 a los 90 años. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero bueno, por lo menos cuando yo era más chica o tenía menos años, decíamos, es que es una señora de 40. Ahora cuando decimos 40, bueno, pues yo me siento así como hasta extraña porque estamos muchísimo más allá de esas edades y nos sentimos bien, sin embargo, pues es inexorable que todos vamos hacia eso. Entonces la dermatoporosis involucra características morfológicas, ¿verdad? Como es la púrpura senil, las pseudocicatrices, la atrofia, y tenemos anormalidades funcionales secundarias en la fragilidad cutánea, como son laceraciones, retraso en la curación de heridas, hemorragias subcutáneas y sobre todo una complicación que es muy temida y que debemos anticiparnos, como son los hematomas disecantes, y estas van a tener características histológicas específicas. Entonces, en la etapa 1 vamos a tener adelgazamiento cutáneo, púrpura senil, pseudocicatrices. En la 2, laceraciones secundarias a traumatismos menores. En la 3, laceraciones más grandes y numerosas, retardo en la curación de las heridas. Y en la 4, lesiones con hemorragia subcutánea, hematomas disecantes y potencialmente la necrosis cutánea secundaria a esto. Entonces también como parte de los avances es que ya se está tratando de hacer una categorización de esta progresión o de estadios de la dermatoporosis. Y bueno, pues hay marcadores cutáneos, ¿verdad?, de esta fragilidad, que aunque han sido descritos desde hace muchos años, como que permanecieron olvidados porque nos fijábamos más a lo mejor en las lesiones o en el envejecimiento de la cara o las zonas visibles del cuerpo, pero hay que recordar que esto también es muy importante porque son indicadores de esta fragilidad. Entonces la atrofia cutánea, empeorada por la exposición al sol, vean cómo claramente cambia la proporción tanto vista por ultrasonido como en las biopsias de piel. Las fibras de colágena y fibras elásticas y el contenido de mucina en la dermis está muy disminuido y además esto se va aunando a la púrpura senil, que es más de topografía de las extremidades. Acuérdense que llega a tener una frecuencia hasta del 10% en las poblaciones entre los 10 y los 90 años, es de predominio en mujeres y se asocia en un porcentaje muy importante que eso nos puede llamar la atención a buscarla con las pseudocicatrices. Se ha hablado que la púrpura senil se puede revertir en forma parcial, no total, parcial, con la vitamina C, de tal manera que ahora, con todos los suplementos que se toman de forma sustitutiva, se está utilizando por los geriatras de forma muy importante también la vitamina C en forma oral. Las pseudocicatrices estelares, también saben que son laceraciones dérmicas espontáneas, se acompañan de la púrpura senil hasta un 30 y 50% de los años,
y se presentan en un buen número de los pacientes después de los 70 años. Ya sabemos que pueden tener tres tipos, que son las laceraciones en estrella, las lineares, las tipo placa, que son las más graves, y histológicamente van a tener bandas circocelulares compactas de colágeno debajo de una epidermis atrófica. El hematoma disecante, que como les decía es una complicación muy grave, tiene la localización generalmente en extremidades inferiores. En los estadios iniciales la piel nada más se encuentra eritematosa, hipertérmica, y posteriormente puede llegar a la necrosis. Se observa también entre los pacientes de 70 a 99 años de edad, también tiene predisposición por el género femenino, y aquí es muy importante adelantarnos porque estos hematomas hay que evacuarlos lo más rápido que se pueda, porque si no vamos a tener que hacer pues incisiones largas y profundas que pueden llegar inclusive a abarcar hasta el tejido muscular, y entonces cuando esto se deja progresar tenemos pérdidas de tejido muy importantes. La repitelización se hace muy complicada, teniendo que llegar a utilizar pues el barco, los injertos cutáneos para poder corregir esto. Entonces acuérdense que pueden ocurrir en pacientes con anticoagulación o tratamientos con esteroides sistémicos y tópicos, y como tienen otras comorbilidades se retrasan en el proceso de curación. Es muy típico observar a los pacientes geriátricos que en un intento de movilizarlos en la cama o de un lugar a otro se golpean o los levantan de forma muy importante sus cuidadores, y entonces esto puede originar también la torsión en la piel que genera estos hematomas disecantes. Entonces sí es muy importante tomar esto en cuenta. Y entonces, bueno, pues la prevención y el tratamiento de la dermatoporosis implica medidas a largo plazo, sobre todo de prevención, minimizar la exposición al sol, y se deben utilizar, bueno, pues otras, aquí dice medidas, pues son también unas medias protectoras especiales que se han generado en los últimos años, y los emolientes nos pueden ayudar a prevenir la perturbación de la barrera epidérmica secundaria a la aplicación prolongada de esteroides tópicos. Entonces también recuerden que el prurito senil no se debe tratar más que en casos muy especiales con este tipo de esteroides tópicos y por periodos muy cortos. Y lo nuevo es que ya se encontró que estas cremas que contienen retinaldehído y fragmentos de hialuronato, sobre todo los que son fragmentos pequeños, nos pueden ayudar a revertir la atrofia producida por esto. Y entonces esta imagen es de uno de esos estudios publicados, y la aplicación tópica del ácido hialurónico fragmentado 2 veces al día durante un mes resulta en la reversión parcial de estas pieles atróficas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entonces, bueno, pues concluyendo, podemos decir que el tratamiento de la dermatoporosis requiere intervenciones que sean fáciles de aplicar, ¿no?, por la edad en que se presenten los pacientes, que permitan su uso diario, que sean bien tolerados, por supuesto, de costo accesible y desprovistos de efectos adversos, que bueno, pues es la carta de Santa Claus de siempre, pero bueno, hay que buscar que se puedan producir este tipo de productos, y los candidatos para tales intervenciones incluyen, acuérdense, los retinoides tópicos y el ácido hialurónico fragmentado. El otro, hay roles, o se ha propuesto el uso de otros productos como los alfa-hidroxiácidos, específicamente el ácido láctico, pero con resultados variables. Y bueno, pues hay que hacerlo como parte del tratamiento global o de la atención geriátrica, que debe ser también preventiva. Acuérdense que muchos geriatras están proponiendo que se hagan todas estas cosas como prevención o como parte de una atención integral de los pacientes. Y bueno, también ya para terminar, los quiero invitar, recuerden que ya solo falta un mes, un poquito más, para el Congreso de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica. Está ahí la liga, es dermaonco@servimed.com.mx. Ahí ya van a encontrar el programa. Acuérdense que hemos preparado un programa con talleres interactivos. Está el curso de cirugía básica y avanzada con talleres prácticos en el Instituto Dermatológico Dr. José Barbarrubio de Guadalajara. Es un programa bastante amplio y completo, prácticamente de cirugía y cirugía oncológica, aunque también tiene una parte importante de cosmética. Entonces, bueno, pues los esperamos, todavía están a muy buen tiempo de inscribirse. Acuérdense que los lugares en los talleres se van a asignar de acuerdo al orden de la inscripción. Entonces, pues sí es importante tener un buen lugar en todo esto.
Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. La siguiente conferencia se trata sobre ciencia detrás de los productos tóxicos activados.